Cuando has estado sosteniendo todo el sistema durante 8 años y luego tu trabajo se lo dan a la hija del jefe, que lleva allí 4 meses, duele. Soy Rodrigo Pérez, 49 años, y esta no es solo otra historia de trabajo. Esto es sobre lo que sucede cuando la lealtad se encuentra con el nepotismo. ¿Y por qué siempre deberías leer la letra pequeña? La alerta de emergencia sonó en mi teléfono a las 2:14 de la madrugada. Falla de temperatura en el corredor de Querétaro. Un envío de vacunas pediátricas con destino a las zonas rurales de Hidalgo mostraba una desviación térmica. 2 grados por encima del umbral. Eso es todo lo que se necesita para destruir 4,5 millones de pesos en medicamentos que salvan vidas. Salí de la cama antes del segundo pitido. No necesité revisar el manual ni llamar a nadie. Sabía exactamente qué punto de relevo estaba fallando porque lo había señalado en la evaluación de riesgos del segundo trimestre que Sergio Villarreal nunca se molestó en leer. Me conecté al sistema de telemetría del transportista. Lo redirigí a través de nuestro respaldo en San Luis Potosí. Activé una recalibración en frío y registré todo en el registro de la COFEPRIS antes de que su monitor de cumplimiento siquiera emitiera una alerta. Toda la solución me llevó 12 minutos. Sergio llamó 20 minutos después, sin aliento. Salvaste ese envío de nuevo, Rodrigo. No sé qué haríamos sin ti. Eso fue hace 6 meses. Antes de que la hija de Sergio, Andrea, obtuviera su nuevo y brillante título de vicepresidenta. Durante 8 años, dirigí la cadena de frío farmacéutica de Fármaco Seguro, SADCB sin perder un solo vial. Eso incluye la distribución de vacunas, el transporte a temperatura controlada, los protocolos de emergencia, la coordinación de almacenes y cada documento de cumplimiento de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, los departamentos de salud estatales y unas 15 siglas más que nadie más en la empresa entendía completamente. Mantenía sistemas de respaldo para los sistemas de respaldo. Cuando esa tormenta de hielo golpeó Zacatecas y dejó en tierra a la mitad de nuestra flota, tuve rutas alternativas trazadas y en funcionamiento en 3 horas. Cuando la COFEPRIS nos sorprendió con una auditoría no programada en Hermosillo, mi documentación estaba tan impecable que terminaron antes y elogiaron nuestros protocolos. Sergio solía llamarme su as bajo la manga. Pero cuando llegaba la época de las bonificaciones, sus amigos del golf recibían las suyas primero. Yo recibía tarjetas de regalo para lugares en los que no compraba. Estamos guardando tu verdadera recompensa para más tarde, decía con esa sonrisa de político. Solo quédate hasta la marca de los 8 años y ya verás. Se refería a la consolidación por lealtad. No se trataba de sentimentalismo, se trataba de matemáticas. La cláusula estaba escondida en un acuerdo suplementario de la crisis por el apagón del norte de hace 3 años. Cuando un fallo en la red eléctrica amenazó con destruir 1.440 millones de pesos en inventario de vacunas en todo el estado. Rediseñé todo nuestro sistema de respuesta a emergencias en 72 horas, coordinando con 14 centros de distribución y 6 instalaciones de almacenamiento en frío de respaldo. No perdimos ni una sola dosis. A cambio de, básicamente, salvar a la empresa, negocié un paquete de compensación por lealtad. 52.200.000 pesos vinculados a mi supervisión y rendimiento continuos hasta un hito de 8 años. El contrato era inquebrantable porque nuestro equipo legal lo redactó. Así que seguí adelante. No me quejé cuando los recién contratados eran promovidos por encima de mí. No dije nada cuando Sergio comenzó a llamar a mis métodos, de la vieja escuela, en las reuniones. Pero lo que finalmente lo rompió todo fue una sola frase enterrada en el boletín de la empresa de septiembre. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Andrea Villarreal como nuestra nueva vicepresidenta de operaciones. Andrea Villarreal. El mismo apellido que Sergio. Hice clic en su perfil. Recién graduada con un máster en Administración de Empresas del TEC de Monterrey. 4 meses de experiencia como becaria. 0 despliegues en campo, 0 gestión de crisis, 0 negociaciones con transportistas. Su biografía mencionaba, estrategias innovadoras de la cadena de suministro, iniciativas de transformación digital, el tipo de jerga corporativa que escuchas de consultores que nunca han transportado una nevera portátil por la aduana. A las 3 de la madrugada de un martes, nadie me informó sobre esta promoción. Ninguna reunión de reorganización, ninguna planificación de transición, solo un alegre anuncio en el boletín. Y de repente yo,
El tipo que escribió los procedimientos operativos estándar para la distribución de vacunas utilizados por 3 gobiernos estatales. Aparentemente reportaba a alguien cuyo mayor logro era una presentación de PowerPoint titulada Cadena de frío 2.0, una visión estratégica. Imprimí el boletín. Luego abrí mi archivador seguro y saqué mi contrato. Cláusula 17C, una pequeña joya que yo mismo había escrito y guardado como un seguro. Decía esto: en caso de reasignación o degradación dentro de los 60 días de la consolidación por lealtad, el empleado puede optar por la terminación voluntaria y activar la aceleración total de la compensación diferida, independientemente de la causa. Esto es lo que significaba en un lenguaje sencillo: si intentaban marginarme justo antes del día de pago, podía irme y aún así me deberían hasta el último centavo, más penalizaciones si retrasaban el pago. Tenía pruebas. La cláusula había sido refrendada, archivada y olvidada por su propio departamento legal. Nadie la había mirado en años. No grité ni amenacé. Imprimí la cláusula y esperé. Cuando has pasado 8 años gestionando sistemas donde una desviación de 1 grado de temperatura puede arruinarlo todo, aprendes a tener paciencia. Dejas que la presión se acumule. Observas quién entra en pánico primero. Esto es lo que aprendí sobre las puñaladas por la espalda en el trabajo. Nunca vienen con campanas de advertencia y luces intermitentes. Vienen silenciosamente, enterradas entre actualizaciones sobre el programa de bienestar de los empleados y la campaña benéfica anual. Ahí fue donde la encontré, anidada como una mina terrestre. Andrea Villarreal ha sido promovida a vicepresidenta de operaciones, con efecto inmediato. La leí 5 veces. No porque no lo entendiera, sino porque mi cerebro se negaba a procesarlo. Andrea. La hija de Sergio. La misma Andrea que, durante su pasantía, me pidió que le explicara la diferencia entre los requisitos de almacenamiento refrigerado y congelado. ¿Quién pensaba que el hielo seco estaba, probablemente bien para todo lo que estuviera frío? Quien una vez sugirió que podríamos ahorrar dinero usando camiones de reparto normales con neveras portátiles. Y ahora era mi jefa. Me quedé quieto por 1 minuto, solo respirando. Luego busqué su perfil interno. La misma foto del día de la orientación. La sección de proyectos recientes enumeraba presentaciones que yo había escrito para ella. La sección de aprobaciones mostraba exactamente 0 firmas en cualquier decisión operativa. Aún no estaba enojado. Eso vendría después. Lo que sentí fue ese momento en que sabes que todo está a punto de romperse. Envié un mensaje educado a recursos humanos a través del portal interno. Solo para verificar el cronograma de mi consolidación por lealtad. ¿Seguía todo en marcha para la fecha de liberación del 15 de octubre? La respuesta llegó 2 días después. Estamos revisando las clasificaciones de roles actualizadas tras los recientes cambios organizacionales. Lo retomaremos en breve. Lo retomaremos. He pasado años descifrando informes de cumplimiento de la COFEPRIS y lenguaje regulatorio farmacéutico. Reconozco el doble lenguaje corporativo cuando lo veo. Lo retomaremos significa retraso. Significa que los abogados están leyendo tu contrato. Así que lo leí yo mismo. Todavía recuerdo haber redactado la cláusula 17C. Eran las 11:30 de la noche de un viernes, hace 3 años. Estábamos en medio de la crisis del apagón del norte. Los envíos de vacunas se acumulaban en 4 estados porque los sistemas de nuestros competidores habían fallado. Yo dirigía la operación desde una mesa plegable en un almacén de Monterrey, coordinando entregas de emergencia a hospitales rurales. Esa noche, después de que salvamos cada una de las dosis y Sergio se atribuía el mérito en la llamada con los inversores, añadí una última cláusula a mi acuerdo de retención. Los abogados estaban tan aliviados de haber evitado la crisis que habrían firmado cualquier cosa que les pusiera delante. La cláusula fue aprobada. Ahora estábamos aquí. Andrea fue promovida. A mí me degradaron asesor senior, operaciones heredadas. Un título que sonaba importante pero que venía con 0 autoridad, 0 presupuesto y 0 respeto. Sabía lo que pasaría después. No me despedirían directamente. Eso desencadenaría preguntas sobre indemnizaciones y posibles demandas. En su lugar, me reestructurarían alrededor.
Lo llamarían reposicionamiento estratégico, mientras movían todos mis sistemas y responsabilidades bajo la supervisión de Andrea. Pero yo no planeaba ser reestructurado. Imprimí la cláusula 17C, resalté las secciones clave y adjunté copias del anuncio de la promoción de Andrea con marcas de tiempo. Luego esperé. No con esperanza, sino con precisión. Sergio vestía su confianza habitual como un traje que le quedaba mal cuando convocó la reunión general. Se paró al frente de la sala de conferencias como si fuera a dar un discurso principal, con una mano apoyada en la silla de Andrea como si fuera una especie de realeza de los negocios. Este es un momento emocionante para Fármaco Seguro, anunció. Andrea supervisará todos los sistemas operativos con un enfoque en la modernización y la mejora de la eficiencia. La diapositiva detrás de él mostraba el logotipo de nuestra empresa y las palabras: Iniciativa de Excelencia Operacional 2024, con su nuevo título debajo: Vicepresidenta de Operaciones y Desarrollo Estratégico. Desarrollo estratégico. Su mayor estrategia hasta ahora había sido sugerir que reemplazáramos nuestros protocolos de respuesta a crisis con metodologías ágiles y optimización en tiempo real. La sala estaba en completo silencio. Nadie aplaudió. Mi equipo mantuvo los ojos pegados a sus portátiles. Javier Padilla, que había registrado 19 auditorías limpias consecutivas en toda la región del Bajío, parecía que quería desaparecer a través del suelo. Jimena Torres, nuestra especialista en coordinación de almacenes, tomó un sorbo muy largo de su taza de café. Luego, Sergio pasó a la siguiente diapositiva. Por supuesto, queremos reconocer el apoyo continuo de nuestro asesor senior, dijo, como si le costara recordar mi nombre. El conocimiento institucional de Rodrigo será invaluable durante este periodo de transición. Conocimiento institucional. Así es como llamas a alguien a quien planeas archivar. Tenía un nuevo título: cero poder de decisión y ninguna mención en el organigrama. Solo un rol ceremonial diseñado para empujarme hacia la salida sin complicaciones legales. Sergio no me miró cuando lo dijo. Andrea sí, sin embargo. Sonrió como si intentara disculparse y celebrar al mismo tiempo. No reaccioné, solo me senté con las manos cruzadas, mirando el proyector como si fuera un temporizador de cuenta regresiva. Cuando la reunión terminó, la gente salió como si estuviera dejando un funeral. Silenciosos, incómodos, sin movimientos bruscos. Sergio rodeó el hombro de Andrea con el brazo y dijo: ¿Por qué no te tomas un tiempo para revisar los informes operativos? Te guiaré a través del cronograma de implementación después de que hable con él. No Rodrigo. Ni siquiera mi apellido. Solo un pronombre. Ya estaba de pie cuando se dio la vuelta, ya sosteniendo el sobre. Papel con membrete profesional, correctamente formateado, entregado en mano. Lo vio e inmediatamente abandonó la falsa calidez. Oye, Rodrigo, en realidad planeaba pasar por tu oficina más tarde esta tarde. Ya sabes, solo para charlar sobre cómo podemos hacer que esta transición sea fluida para todos. Le entregué el sobre. Lo abrió allí mismo en el pasillo, a la vista de dos jefes de departamento y un becario que llevaba una caja de pelotas antiestrés promocionales. Leyó el encabezado: notificación de renuncia e invocación de la cláusula 17C. Su rostro palideció. Su voz bajó a casi un susurro. Rodrigo, no te vas de verdad, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos por primera vez durante toda esa reunión. Sí, me voy. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. Solo esa hueca bocanada de aire como si su plan de negocios se hubiera derrumbado de repente. Me di la vuelta y me alejé. Sin pausa dramática, sin discurso final, solo movimiento. Limpio y mecánico. Detrás de mí, silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando la presión finalmente se ecualiza. A Sergio le gustaba pensar que era un maestro de las transiciones suaves. Reorganizaciones discretas que técnicamente no eran degradaciones. Nuevos títulos que sonaban prestigiosos pero que venían con autoridad reducida y presupuestos más pequeños. Una vez se jactó ante un representante de proveedores: no despedimos gente en Fármaco Seguro. Simplemente evolucionamos sus roles hasta que deciden buscar otras oportunidades. Esa estrategia no funcionó tan bien. Exactamente a las 4:47 de la tarde,
Su bandeja de entrada recibió un correo electrónico que definitivamente no esperaba. Asunto: notificación formal, invocación de la cláusula 17C y aceleración de la compensación. Enviado desde el despacho de mi abogado, no desde mi cuenta personal. Sin adornos, solo hechos. El correo electrónico tenía 3 frases. Esta carta sirve como notificación formal de renuncia voluntaria bajo la cláusula 17C, activada por una reasignación material dentro de los 60 días de la consolidación por lealtad. La reasignación constituye una degradación estructural, como lo demuestra la eliminación de la supervisión operativa y la reclasificación de los niveles de autoridad. La aceleración total de la compensación diferida es ahora ejecutable según los términos contractuales. Se adjuntaba un paquete de documentación de 68 páginas. Sección 1. 8 años de evaluaciones de desempeño, todas calificadas como «supera las expectativas». Firmadas por el propio Sergio, a veces con notas escritas a mano como «esencial para nuestro éxito» y «excelente gestión de crisis». Sección 2. Resultados de auditorías operativas. Registros limpios de cada región, informes de inspección de la COFEPRIS. Certificaciones de cumplimiento estatales. 0 informes de incidentes en 23.000 envíos de temperatura crítica. Tiempo promedio de respuesta para situaciones de emergencia, 8,4 minutos. Esa estadística había aparecido en nuestros 2 últimos informes anuales. Sección 3. El memorando de reestructuración organizacional. Fechado y distribuido a través de los sistemas internos. El documento que reclasificaba mi puesto de director de logística farmacéutica a asesor senior, operaciones heredadas, eliminando explícitamente la autoridad operativa, la aprobación de presupuestos y la coordinación de respuesta a crisis. Firmado digitalmente por Sergio y Recursos Humanos. Sección 4. Un pequeño extra que había estado guardando. Un hilo de correos electrónicos internos del proceso de incorporación de Andrea. Sergio le había escrito al vicepresidente de Recursos Humanos: mantengamos simple la clasificación inicial de Andrea. Esto es más una oportunidad de desarrollo familiar que un rol tradicional. No es necesario un proceso completo de incorporación operativa a menos que demuestre un compromiso a largo plazo. Oportunidad de desarrollo familiar. Esa fue la base sobre la que construyeron un título de vicepresidenta. La página final contenía un resumen de mi abogado: reasignación involuntaria disfrazada de promoción. El rol del cliente no fue reestructurado por necesidades operativas, sino que fue deliberadamente disminuido para acomodar a un miembro de la familia con cualificaciones insuficientes. Esto constituye un incumplimiento del principio implícito de buena fe incrustado en el acuerdo de compensación. ¿Por lealtad? Esa frase, reasignación involuntaria disfrazada de promoción, tenía peso legal. Significaba que lo que sucedió no fue un accidente o una decisión de negocios. Fue calculado, intencional, y ahora estaba documentado. Sergio no respondió esa noche. Pero puedo imaginar cómo se sintió. Sentado en la oficina de su casa, dándose cuenta de que su plan de transición suave para mí estaba a punto de convertirse en una obligación legal, muy costosa para él. La cláusula no era simbólica. Era un cable trampa, mecánico y preciso, enterrado bajo 8 años de servicio leal. Y Sergio acababa de pisarlo con ambos pies. El primer movimiento de Sergio fue la negación. Predecible. Llamó al departamento legal antes de las 8 de la mañana del día siguiente y afirmó que el anuncio de la vicepresidencia era preliminar y sujeto a una revisión organizacional adicional. Dijo que no había tenido la intención de activar ningún cambio estructural en mi rol, que todo estaba todavía en discusión. Estaba mintiendo, por supuesto. Peor aún, pensaba que mentir lo arreglaría. Pero esto no era una promoción informal o una conversación de pasillo. Estaba documentado, sistematizado y registrado en el único lugar donde los ejecutivos odian tener problemas: los registros de auditoría. El departamento legal comenzó su investigación esa mañana. Primera parada: la base de datos organizacional de Fármaco Seguro. Andrea Villarreal figuraba como vicepresidenta de operaciones en todos los sistemas regionales, divisiones del Bajío, Centro y Golfo de México. Sus permisos de autoridad habían sido activados manualmente por el propio Sergio un jueves por la tarde a las 6:23. Protocolo de Internet registrado, firma digital conservada, marca de tiempo grabada. Primer strike.
Segunda parada, registros de aprobación de decisiones. Andrea ya había aprobado una anulación de variación de temperatura para un envío a la zona rural de Hidalgo. Carga de alto riesgo. 75.000 unidades de vacunas pediátricas con una responsabilidad del seguro que superaba los 7.200.000 pesos. Su firma estaba en el formulario de aprobación, no la mía. Sus credenciales de vicepresidenta autorizaban la decisión. Segundo strike. Tercera parada, registros del sistema de recursos humanos. Mi título de trabajo fue cambiado de director de logística farmacéutica a asesor senior. Operaciones heredadas exactamente a las 5:18 de la madrugada del mismo día en que se anunció la promoción de Andrea. Procesado automáticamente con la firma electrónica de Sergio. Yo ni siquiera estaba despierto y ya me habían despojado de la autoridad operativa. Tercer strike. Parece que hemos cruzado el umbral, le dijo el abogado de la empresa a Sergio durante una conferencia telefónica de emergencia. La cláusula 17C es totalmente ejecutable. Alguien del equipo legal sugirió que podría retirar la renuncia voluntariamente si se me abordaba de la manera correcta. Tal vez Sergio podría contactarme personalmente, tener una conversación, ofrecer algún compromiso ceremonial. Fue entonces cuando Sergio intentó llamar. 3 veces desde la línea de su oficina, 2 veces desde su teléfono móvil. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Luego llegó el correo electrónico, disfrazado de preocupación casual: hola Rodrigo. Espero que estés descansando. Obviamente ha habido algunos fallos de comunicación con estos cambios organizacionales. Estas transiciones siempre son complicadas al principio. Realmente agradecería la oportunidad de hablar. Veamos si podemos llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo. No se puede negociar una cláusula de contrato que ya ha sido activada. No se puede retractar una renuncia que ha sido presentada con documentación legal. En el momento en que Andrea hizo su primera aprobación a nivel de vicepresidenta, Sergio hizo que toda la situación fuera irreversible. Ya no era personal. Era una cuestión de procedimiento. Y a los procedimientos no les importan las relaciones ni las segundas oportunidades. A menos que yo retirara la reclamación voluntariamente. Lo cual no hice. Ni ese día, ni la semana siguiente, ni nunca. Pero el verdadero error de Sergio no fue solo pensar que me iría en silencio. Fue no leer la cláusula de penalización enterrada al final de la cláusula 17C. Una subsección que había añadido durante las negociaciones nocturnas cuando el departamento legal intentó retrasar mi consolidación un trimestre por consideraciones presupuestarias. La cláusula de penalización era simple: si la compensación acelerada no se libera dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la notificación de renuncia, los fondos incurrirán en intereses de penalización de 25.200 pesos por hora hasta que se confirme la remesa completa. La habían firmado. Acababa de salvar a la empresa de una pérdida multimillonaria durante la crisis de escasez de vacunas, y Sergio estaba tan ocupado atribuyéndose el mérito en las llamadas sobre los resultados financieros que, probablemente nunca leyó los detalles. Pero ahora el contador corría. Mi renuncia llegó a su bandeja de entrada el martes a las 4:47 de la tarde. Eso significaba que el viernes a las 4:47 de la tarde era la fecha límite. Y el departamento legal ya estaba sudando. Primero alegaron confusión sobre el cronograma de consolidación. Luego, Recursos Humanos informó de un retraso técnico en el procesamiento del sistema de nóminas. Pero cada excusa se topaba con el mismo problema: documentación con marca de tiempo, autorizaciones firmadas y la aprobación de Andrea como vicepresidenta en los registros del sistema con la firma digital de Sergio adjunta. Para el viernes por la tarde, habíamos pasado 6 horas del periodo de gracia. El contador de penalizaciones había acumulado 151.200 pesos y seguía subiendo. Fue entonces cuando Andrea hizo su jugada. Me envió un correo electrónico a las 3:22 de la tarde del viernes desde su cuenta oficial de vicepresidenta. Asunto: ¿podemos hablar? El mensaje decía: hola Rodrigo, sé que toda esta transición ha sido un desafío y tal vez las cosas se movieron más rápido de lo que deberían. Realmente quiero arreglar esto antes de que se complique más. ¿Podríamos concertar una hora para charlar? Me encantaría encontrar una manera de trabajar juntos en el futuro. Ninguna comprensión de la maquinaria legal que ahora avanzaba hacia su conclusión.
Solo el optimismo alegre de alguien que pensaba que esto todavía se trataba de sentimientos heridos. No le respondí a Andrea. Reenvié su correo electrónico a mi abogado. Él tampoco le respondió, pero sí copió su mensaje al equipo legal de Fármaco Seguro con una sola línea. Por favor, informen a su cliente que el contacto directo será considerado interferencia con la ejecución de contrato pendiente. 2 horas después, el departamento de finanzas de la empresa solicitó instrucciones para una transferencia bancaria. Para entonces, el reloj de la penalización había alcanzado los 226.800 pesos. Sin negociaciones, sin planes de pago, solo ejecución. Transfirieron el monto total, 52.200.000 pesos en capital más 226.800 pesos en intereses de penalización. La transferencia se completó antes del cierre de operaciones. Con eso, la cláusula 17C hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Sin amenazas, sin discusiones, solo precisión fría y mecánica. Como un sistema de control de temperatura que mantiene exactamente las condiciones adecuadas. Las consecuencias fueron rápidas y silenciosas. Sin comunicados de prensa, sin anuncios de la empresa, solo cuidadosos memorandos internos y salidas estratégicas. 3 semanas después, Fármaco Seguro envió una breve actualización en su boletín mensual para inversores. Tras un exitoso periodo de 8 años, Sergio Villarreal ha decidido dar un paso atrás en las operaciones diarias para centrarse en prioridades familiares y oportunidades de consultoría estratégica. La salida de Andrea fue aún más discreta. Andrea Villarreal tomará una licencia prolongada para dedicarse a programas de desarrollo de liderazgo avanzado y educación continua. El nuevo vicepresidente de operaciones fue Javier Padilla. Uno de los míos. Lo había entrenado personalmente en protocolos de emergencia, lo había guiado a través de los procedimientos de cumplimiento y en sus primeras situaciones de gestión de crisis. Constante, metódico, nunca tomando atajos. La gente solía pensar que era demasiado cauteloso. Es exactamente por eso que lo recomendé. El nombre de Javier estaba en el comunicado de prensa. El mío no se mencionó en ninguna parte. No era necesario. ¿Sabes qué es lo curioso? La semana después de que me fui, tuvieron 2 fallas de temperatura. Nada catastrófico, pero suficiente para activar notificaciones de la COFEPRIS y requerir informes de incidentes. Javier las manejó bien, pero le llevó 45 minutos cada vez en lugar de mi respuesta habitual de 8 minutos. Está aprendiendo y lo logrará. Pero me hizo darme cuenta de algo. Todos esos años, pensé que Sergio no apreciaba lo que hacía. La verdad es que no tenía ni idea de lo que hacía. Veía los resultados, auditorías limpias, 0 incidentes, operaciones fluidas, pero nunca entendió el sistema que lo hacía posible. Para él, simplemente funcionaba. Como encender un interruptor de la luz. Cuando no entiendes cómo funciona algo, piensas que cualquiera puede hacerlo. Ahora asesoro a 3 compañías farmacéuticas, todas ampliando sus operaciones de cadena de frío para la expansión nacional. Diseños limpios, sistemas redundantes, cumplimiento normativo total desde el primer día. Mi tarifa es de 15.300 pesos por hora, y tengo la agenda llena para los próximos 6 meses. Cada vez que me siento con nuevos clientes, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Puedes construirlo como lo tenía Fármaco Seguro? Es entonces cuando sonrío. No con orgullo ni nostalgia, sino porque piensan que era el sistema de Fármaco Seguro. No lo era. Era mío. Cada protocolo, cada procedimiento de respaldo, cada plan de respuesta a crisis. Y les digo lo mismo cada vez, solo si leen la letra pequeña. Se ríen. Yo no. Porque el sistema resistió. No por el liderazgo de Sergio o las estrategias de innovación de Andrea, sino porque lo construí para durar. Capa por capa, cláusula por cláusula, como un almacenamiento de grado farmacéutico. Confiable, preciso e inquebrantable una vez que está correctamente instalado. ¿La mejor parte? Ahora duermo mejor. Durante 8 años, cargué con el peso de saber que un error, un descuido, un fallo del sistema podría costar vidas. No solo dinero, vidas reales. Niños esperando vacunas. Pacientes de cáncer que necesitaban medicamentos especializados. Hospitales rurales que dependían de nuestras entregas.
Ese estrés nunca me abandonó. Incluso en casa, mi teléfono siempre estaba encendido, siempre listo para la siguiente llamada de emergencia. Mi esposa solía bromear diciendo que hablaba más con los sensores de temperatura que con ella. No estaba del todo equivocada. Ahora ese peso le pertenece a Javier. Y lo está manejando bien, porque lo entrené correctamente. Pero ya no es mi responsabilidad. El mes pasado, uno de mis nuevos clientes, una empresa de biotecnología emergente en Guadalajara, me preguntó sobre cómo incorporar protección contra el nepotismo y el favoritismo en su estructura operativa. Aparentemente, la voz se corre sobre estas cosas. Les dije que es simple. Construyes sistemas que recompensan la competencia y castigan la incompetencia. Lo documentas todo. Haces las reglas claras y las aplicas por igual. Y lo más importante, siempre lees la letra pequeña antes de firmar cualquier cosa. Porque esto es lo que aprendí en 8 años manteniendo los medicamentos fríos y los sistemas en funcionamiento. La precisión importa. Ya sea manteniendo la temperatura dentro de 2 grados o haciendo cumplir los términos de un contrato al pie de la letra, la precisión es lo que separa a los profesionales de los aficionados. Y cuando la gente intenta tomar atajos con algo tan importante, descubren que la precisión tiene un precio. Generalmente más alto de lo que esperaban pagar.